Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta videolección les platicaré acerca de la derivación gráfica de funciones. Es un tema para el curso de cálculo diferencial. Y bueno, lo primero, ¿qué se entiende por derivación gráfica? Lo primero que debe quedar claro es que no es un concepto definido de manera matemática estricta, es un concepto que apela a la intuición. Cuando se tiene una función derivable en un intervalo, su derivada también es una función. Ambas se pueden graficar. Y el propósito de lo que se entiende por derivación gráfica es identificar la derivada de una función a partir de la gráfica. Nada más. Y bueno, cuando tenemos una función de variable real, las convenciones que se utilizan habitualmente es poner el dominio en el eje horizontal orientado hacia la derecha. Los positivos a la derecha del cero, los negativos a la izquierda del cero. Y el contradominio en el eje vertical. Este eje vertical va orientado hacia arriba, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Y bueno, lo primero es saber una función cuando no es derivable. Los puntos donde una función no es derivable pueden ser los siguientes. Donde sea discontinua, la continuidad es un requisito indispensable para la diferenciabilidad. Donde la gráfica tenga una esquina o punta, se le ve un piquito, ahí no es derivable. Y por último, donde la gráfica tenga una recta tangente vertical. Recuerden que la interpretación geométrica de la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente. Las rectas verticales no tienen pendiente. Bueno, el primer ejemplo. Esta gráfica verde, la línea verde corresponde a la función valor absoluto. Noten que en el cero tiene una esquina o un pico. En ese punto la función no es derivable. En cero, la función valor absoluto no es derivable. A la izquierda del cero sí es derivable y su derivada es constante menos 1. A la derecha del cero también es derivable y su derivada es constante 1, pero justo en el cero no es derivable, porque tiene una esquina. Otro ejemplo, la curva que está dibujada en azul corresponde a la raíz cúbica. Parece una curva suave, pero fíjense que en el cero lo que correspondería a nuestra idea de recta tangente saldría vertical. Aquí en el cero tendría una línea tangente vertical. Las líneas tangentes verticales no tienen pendiente. Entonces hacia ambos lados aquí tiende a más infinito. En ese punto no es derivable la función. O bueno, y la línea anaranjada corresponde a su derivada. Esta línea anaranjada es la derivada. El cero no está definida. Bueno, para identificar la derivada tenemos que utilizar ciertos hechos básicos. Cuando una función es derivable, donde la derivada sea positiva es creciente y donde su derivada sea negativa es decreciente. Voy a regresarme un poco a los ejemplos anteriores. Aquí, esta línea azul es la función raíz cúbica en los números reales. Noten que es una función creciente en todo su dominio. Cuando nos movemos hacia la derecha, la función va aumentando su valor. Entonces su derivada, donde está definida, siempre es positiva. No, la derivada es positiva porque la función es creciente. Nos regresamos un poco al ejemplo 1. Notamos que del lado negativo la función valor absoluto es decreciente, va disminuyendo su valor y su derivada es negativa. Del lado positivo la función valor absoluto es creciente, va aumentando, su derivada es positiva. Bueno, estas implicaciones en un sentido, en el otro sentido es cierto casi siempre. Eso es casi equivalente. Hay puntos donde una función puede ser creciente o decreciente y la derivada ser cero, pero están aislados, no son muchos. Otro, máximos y mínimos. Cuando una función tiene un extremo relativo, puede ser máximo, puede ser mínimo, bajo la suposición de que sea derivable, su derivada en ese punto es cero. Si una función es derivable en un punto y ahí tiene un máximo o un mínimo relativo, ahí la derivada es cero. Un ejemplo, aquí esta curva en morado es nuestra función f.
Noten que por aquí entre el 0 y 1 tiene un máximo. Y de este lado tiene un mínimo. La línea naranjada es su derivada. Entonces noten, primero la curva morada va aumentando. Es una función creciente. En todo este extremo su derivada, que es la línea naranjada, es positiva. Es positiva hasta arriba del 0. Justo aquí donde tiene este máximo entre menos 1 y 0, la derivada vale 0. Luego, de aquí desde este máximo hasta este punto mínimo, la función va disminuyendo, es decreciente. En ese intervalo, la derivada es negativa. Y justo aquí donde está el mínimo, la derivada que corresponde a la línea naranjada es 0. Y después de este mínimo, la función aumenta, aumenta, aumenta. Su derivada es positiva. Por último, la concavidad. Cuando una función es cóncava hacia arriba, imagínense que se forma así como un plato o una copa en la posición en la que lo usamos normalmente. Cuando es cóncava hacia arriba, la derivada es creciente y su segunda derivada es positiva. Cuando es cóncava hacia abajo, imagínense que pone el plato al revés. El plato hacia abajo, se dicen las cosas. Su derivada es decreciente y su segunda derivada es negativa. Voy a revisar un poco el ejemplo anterior. Noten, la línea azul. La línea azul, moradita, corresponde a nuestra función f. A la izquierda del 0 es cóncava hacia abajo. Si toman cualesquiera dos puntos, el segmento de recta que los une queda por debajo de la curva. Entonces, a la izquierda del 0 la función es cóncava hacia abajo, su derivada es decreciente. Fíjense que no tiene que ver con que sea positiva o negativa, es decreciente, va disminuyendo. Por otro lado, la función f, que está con la raya azul, a la derecha del 0 es cóncava hacia arriba. Si toman cualesquiera dos puntos, el segmento que los une queda arriba de la gráfica, es cóncava hacia arriba. Entonces su derivada es creciente, va aumentando. También noten que no tiene que ver con que sea positiva o negativa la derivada, eso tiene que ver con que la función original sea creciente o decreciente. Bueno, aquí está la continuación del ejemplo. Agregamos una curva más. La línea roja es la segunda derivada de la curva azul. La curva azul es una función f, la línea anaranjada es su primer derivada y la línea roja es su segunda derivada. Nótese que del lado donde la función original es cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Y del lado donde es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. También noten aquí en el 0, la línea naranjada tiene un mínimo. La línea roja, que es su derivada, vale 0. Y bueno, esto es para nosotros. Bueno, aquí está la gráfica de 6 funciones. Están todas en la misma escala. Espero que se alcancen a ver bien. Todas en la misma escala, todas con los ejes coordenados acomodados parejito. Tanto el horizontal como el vertical de menos 2 a 4. La primera es una línea recta con pendiente negativa. La segunda parece una función periódica de tipo sinusoidal, algo así. La tercera, pues, bueno, es una función así que va creciendo, cóncava hacia arriba. La cuarta sube, luego baja. La número 5, fíjense que va bajando, es cóncava hacia abajo también. Y la 6, que también sube, baja, vuelve a subir. Para cada una de estas 6 funciones hay que encontrar gráficamente su derivada a partir de las siguientes opciones. Entonces pueden tomarle foto a la pantalla o aprendérselas de memoria o dibujarlas rápidamente con sus características esenciales. Yo les recomiendo que le tomen una foto a la pantalla para tenerla de referencia. Y para cada una de ellas hay que elegir su derivada a partir de estas 6. Aquí están nuestras 6 gráficas nombradas de la A a la F. Estas 6 son derivadas de las 6 anteriores. Hay que ver cuál va con cuál. Entonces, la número 1. La número 1 es una línea recta con pendiente negativa, siempre es decreciente. Sabemos que su derivada va a ser constante. Corresponde a un polinomio de grado 1, su derivada es constante y una constante negativa. Entonces, la número 1 buscamos una constante negativa y nos vemos que es la D. La gráfica D es derivada de la número 1. Ahora, la número 2.
Vamos a guiarnos primero por los máximos y los mínimos. Tiene un mínimo en -1, luego un máximo en 1, un mínimo en 3. Su derivada debe tener ceros en esos puntos, en -1, en 1 y en 3. Vamos a buscar cuáles pueden ser. Ok. La A tiene 0 en -1, en 1 y en 3. Pero la F también tiene ceros en -1, en 1 y en 3. ¿Cuál de las dos es? La A o la F. Se parecen pero no son iguales. Fíjense que en 0 la gráfica de A vale entre -1 y -2, es negativa, mientras que la F es positiva, está entre 1 y 2. Voy a regresar a la anterior. Ahora nos guiamos porque de -1 a 1. Esta función es creciente. De -1 a 1 es creciente. Entonces sabemos que en ese intervalo su derivada debe ser positiva. Y buscamos, y efectivamente la F es positiva entre -1 y 1. Ya la tenemos identificada. Entonces la 2 va con la F. La 3. Fíjense que está definida de -2 hacia la derecha. No está definida antes de -2. Nos da la impresión de que en -2, si tiene algo que parezca una recta tangente, va a salir vertical. Entonces quizás en -2 no sea derivable. Es una función estrictamente creciente, entonces su derivada siempre es positiva. Además es cóncava hacia abajo, su derivada es decreciente. Entonces aquí buscamos una función que esté definida a partir del -2, que siempre sea positiva y que sea decreciente. A ver, esta. La B siempre es positiva y es decreciente. Puede ser. Buscamos las demás. Ninguna de las otras funciones es siempre positiva. Entonces es la B. Con la número 3 va la gráfica B. Ahora la 4. Aumenta hasta el 0. Ahí tiene un máximo. Lo disminuye hasta el 2. Ahí tiene un mínimo y luego vuelve a aumentar. Entonces su derivada debe tener ceros en 0 y en 2. A ver, buscamos gráficas que valgan 0. En 0 es la C. En 0 vale 0 y en 2 también vale 0. Vamos a constatar nada más. Antes del 0 es creciente, luego del 0 al 2 es decreciente y de 2 hacia la derecha es creciente. Entonces los signos de la derivada deben ser negativo, positivo, negativo, positivo. Y sí, efectivamente, esta antes del 0 es positiva, entre el 0 y el 2 es negativa y después del 2 vuelve a ser positiva. Ahora la 5. La 5 es una función que de hecho se parece a la 3, está al revés nada más. Es decreciente, es cóncava hacia arriba. Buscamos una función que siempre sea negativa, pero que sea creciente y que esté definida a partir del -2. Y la buscamos la E. La E es la única que en todo su dominio es negativa. Y sí, efectivamente es creciente, es muy razonable que sea la derivada de la 5. Por último, la 6. Tiene un máximo en 0, un mínimo en 2. Si se fijan, es un desplazamiento de la 4. La gráfica 4 lo desplaza hacia abajo y te da la 6. Entonces te das cuenta de que su derivada va a ser la misma que la 4. Es la C. Tiene 0, vale 0 en 0 y en 2, justo donde están el máximo y el mínimo. Antes del 0, esta función es creciente, su derivada es positiva. Luego de 0 a 2 es decreciente, su derivada es negativa. Y después del 2 vuelve a ser creciente, derivada positiva. Positivo hasta el 0, luego del 0 a 2 negativo y después positivo. Noten que la A no se usó no fue necesaria para constar ninguna porque la C fue respuesta de dos de las funciones anteriores. Entonces en ningún lado decía que se tenía que hacer una vez cada uno, entonces hay que estar siempre al pendiente de ese tipo de indicaciones. Y bueno, espero que haya sido más o menos claro y también es posible que publique otra lección con más ejemplos acerca de este tema. Y hasta pronto.